Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Como habrán visto en el título, y vamos a estar hablando de lo que estuvo pasando esta última semana post elecciones, una semana bastante movida. Vamos a estar analizando y reflexionando acerca de las principales variables macroeconómicas de Argentina con los datos recopilados desde diciembre del año 2019 hasta 31 de octubre del año 2023, más o menos todo el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa y Cristina Fernández. Vamos a estar hablando acerca de lo que podemos esperar de cara al futuro, como siempre haciendo análisis técnico de los principales activos y algunas comparaciones. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal, ya somos más de 2100 suscriptores, muchas gracias a los que se vienen sumando. También te invito a que te unas de forma gratuita al grupo de inversión fundamental, donde voy a estar compartiendo toda la información acerca del mercado de capitales, análisis fundamental, análisis técnico, noticias relevantes, las planillas Excel de este y de todos los demás análisis del canal. También vas a poder estar en contacto con demás inversores, compartiendo información y aportando como siempre a la comunidad. Me voy a estar guiando en este reporte que le hice a los clientes el día lunes cuando abrió el mercado. Como ya sabemos, Sergio Massa salió ganador, por así decirlo, sacando un 36% de los votos, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta, ya que Javier Milei, manteniendo su 30%, se metió de cara al balotaje que se va a celebrar el día 19 de noviembre del año 2023 entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza de Javier Milei. Rápidamente el mercado reaccionó abriendo el lunes con bajas en los principales activos que fueron refugio, sobre todo en las semanas previas a la rueda electoral. Vemos claramente como el día viernes 20 de octubre del año 2023 el dólar blue ya se llegaba a vender a los 1.200 pesos, el contado con liquidación cerraba por encima de los 1.000 pesos, el dólar cripto se vendía cerca de los 1.200 pesos también, pero que durante el fin de semana incluso se llegó a vender a 1.300 pesos. Luego de conocerse los resultados el día lunes, el dólar blue ya pegaba un bajón a los 1.000 pesos aproximadamente, el contado con liquidación también bajaba con fuerza a los 950 pesos y el dólar cripto a los 1.000 pesos. Vemos en esta gráfica el contado con liquidación de Galicia, una de las empresas más representativas y que más volumen mueve, como luego de tocar máximos en los 1.040 pesos aproximadamente, el día lunes ya bajaba 5,5% y durante toda la semana hasta el 31 de octubre llegó a bajar hasta un 18%, teniendo desde entonces algún rebote. Hoy está cotizando 891 pesos por dólar. El dólar MEP también bajó considerablemente, 842 pesos. El contado con liquidación siguió la baja a 844, el dólar cripto 876 y el blue se vende a 915 y te lo compran a 895. En cuanto a las cotizaciones en pesos, vemos el Merval el día lunes abriendo a la baja un 12%, baja que siguió en el Merval hasta corregir cerca de un 28,5% hasta el 31 de octubre. Hoy, 1 de noviembre, tuvimos una considerable rebote del 6,5%. Acá vemos algunas de las cotizaciones del día lunes de las principales acciones que cotizan en el mercado local, llegando a caer hasta un 11-12%. También veíamos fuertes bajas en los bonos dólar linked, que son bonos atados al tipo de cambio oficial. También bajaron con fuerza todo lo que son obligaciones negociables en pesos, llegando a haber bajas ese mismo día lunes de hasta el 13%. Por otro lado, los bonos SER atados a la inflación subían con bastante fuerza el día lunes, bonos que en su mayoría estaban bastante depreciados, pero que en definitiva nos habla de que toda aquella cobertura o todos esos instrumentos que sirvieron como cobertura para los inversores antes de las elecciones, luego de conocerse los resultados bajaron con fuerza, corrigiendo su precio a la baja, precio que, como vamos a ver a continuación, daban signos de estar muy sobrecomprados. El pánico era bastante grande, las expectativas de devaluación hicieron que mucha gente buscara refugio tanto en el dólar como acciones, obligaciones negociables. La desesperación por dolarizarse y desprenderse de los pesos fue bastante alta, sobre todo desde que se empezó la rueda electoral por julio. Toda esta especulación hicieron que el dólar se devaluara de julio hasta tocar máximos cerca de un 95%, pero que en definitiva podíamos ver que el precio de 1.200 del dólar era un dólar real muy caro, con mucho poder adquisitivo, que traído a precios constantes si tenemos en cuenta el largo plazo desde 1960 en Argentina. Un dólar de hoy a 1.200 pesos fue un dólar en términos reales carísimo, que solamente fue alcanzado en épocas específicas de Argentina, donde hubo muchísima volatilidad, miedo de mercado e hiperinflación. Vemos como antes de las elecciones, con un dólar blue a 1.200 pesos, la brecha con el tipo de cambio oficial era una brecha bastante alta, que incluso era récord arriba del 200%. Muy pocas veces hubo terrible y semejante brecha del paralelo con respecto al oficial. Cada vez que esto pasó, los desequilibrios llevaron a fuertes bajas del tipo de cambio libre,
o viceversa, fue el dólar oficial el que terminó cediendo al alza, como por ejemplo durante las hiperinflaciones del 89 y los 90. Luego, con la baja del dólar al nivel de los 800 pesos, vemos como la dispersión entre el dólar oficial y el dólar libre bajó considerablemente, pero que en términos reales sigue siendo un dólar con bastante poder adquisitivo. Vamos a ver los datos de inflación que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández. Estos son datos mensuales y vemos cómo claramente tenemos una tendencia alcista, sobre todo desde el año 2022, donde los datos de inflación no hacen más que subir. Los últimos dos datos fueron arriba del 12%. Por otro lado, la base monetaria pasó de los 2 billones de pesos a los 7 billones de pesos en todo el gobierno, pero que, teniendo en cuenta otras variables como por ejemplo los pasivos remunerados del Banco Central, como las LELIQs y los pases, subieron exponencialmente, sobre todo desde finales del año 2021, principios del año 2022 hasta la actualidad. Vemos que esta baja se corresponde seguramente con la fuerte dolarización que hubo previo a las elecciones. Muchos de estos pesos terminaron en el tipo de cambio libre, haciendo que este subiera de precio considerablemente. Por otro lado, el dólar oficial se devaluó pasando de los 62, 63 pesos a un dólar actual de 365. Vemos como después de las PASO tuvo una fuerte devaluación al alza del tipo de cambio oficial del 30%. El dólar blue de 77 pasó a 920 el precio actual aproximadamente. Nuevamente tenemos una fuerte devaluación, sobre todo desde junio del año 2022 en adelante. Es cuando se espiraliza la devaluación. Vemos una fuerte correlación en lo que es el aumento de los pasivos remunerados del Banco Central con el aumento del dólar libre. Por otro lado, vemos como la base monetaria, si bien en términos nominales en pesos tiene una clara tendencia alcista, es una de las variables que menos aumento tuvo si tenemos en cuenta lo que aumentaron los dólares libres, la inflación y los pasivos remunerados del Banco Central. Fue la base monetaria la que menos incremento tuvo. Si la vemos en términos reales, pasada a dólares, de hecho, durante todo el gobierno de Alberto Fernández, la base monetaria en dólares pasó de 24.500 millones de dólares al día de hoy y a un tipo de cambio de 920 pesos a ser de 7.659 millones de dólares, lo cual marca una clara tendencia bajista. Las LELIQs y pases, pasada a dólar libre de 920 pesos, tuvo un incremento importante en términos reales a finales del año 2021 hasta mediados del año 2022, pasando de 10.000 millones a 23.000 millones. Luego, y gracias a las devaluaciones del tipo de cambio libre que se empezaron a dar a partir de estas fechas, los pasivos remunerados del Banco Central y el stock de los mismos empiezan a oscilar en un mismo nivel. Esto quiere decir que cada vez que se llega a un nivel de 23.000 millones aproximadamente, sufren una baja debido al aumento del tipo de cambio dólar blue. Venían teniendo un piso en torno a los 19.000, 18.000 millones de dólares, luego subían, se volvían a apreciar hasta llegar a los 23.000, 24.000 millones y así sucesivamente, teniendo un pico máximo en torno a los 24.500 millones de dólares. El stock del LELIQs a tipo de cambio dólar blue, pero a partir de junio del año 2023 empieza una fuerte baja, obviamente debido a la fuerte devaluación del tipo de cambio que pasa de 528 a 920. Esto licúa los pasivos en pesos, pasando de 25.000 millones a 14.500 al día de hoy, casi 15.000 millones de dólares. Tuvo una fuerte baja. Esto de alguna manera beneficia al balance del Banco Central, ya que se estarían licuando sus pasivos en moneda dura. Si hacemos una comparación acerca de las principales variables económicas, como por ejemplo la inflación, la base monetaria, las letras y pases del Banco Central, dólar blue y el Merval en pesos, y las variaciones que tuvieron estos índices y estas variables durante cada año 2020, 2021, 2022 y lo que va del 2023, vemos como por ejemplo en el año 2020 lo que más subió fue el dólar y lo que menos subió fue el Merval en pesos. Al siguiente año lo que menos subió fue el dólar y lo que más subió fue el Merval en pesos, siguiendo de la inflación y la base monetaria, siendo las dos variables que menos subieron durante el año 2021 los pasivos remunerados del Banco Central y el dólar libre. Durante el año 2022 fueron los pasivos remunerados los que más subieron, 151%, seguido del Merval 142%, la inflación 105%, la base monetaria 32% y el dólar blue subió 70% aproximadamente. Y lo que va del año 2023, el Merval subió 187%, el dólar blue 166%, los pasivos remunerados 116%, la base monetaria 45%.
96% y la inflación 104% lo que va del año, lo que nos da en los últimos 4 años como resultado que las tres variables que más subieron fueron el índice Merval, casi al mismo nivel que los pasivos remunerados del Banco Central, que subieron 1300% cuando el Merval subió 1291%, y le sigue el dólar blue arriba de los 1090% de incremento, muy por atrás la base monetaria, como ya vimos que en términos reales está muy rezagada, 271%, y también por detrás le sigue la inflación de 743%. Si a este análisis le sumamos la unidad de medida UVA y el dólar oficial minorista, vemos como estas dos últimas variables subieron inclusive por debajo de la inflación y muy atrasados con respecto a dólares libres y activos de renta variable que componen el Merval. Si vemos los principales activos que componen el Merval en pesos, vemos el promedio de la revalorización, como ya vimos del Merval, fue 1291%, siendo los sectores que más subieron el sector energético, como por ejemplo Pampa Energía, 2400% al alza, Ternium Argentina, 2600%, Sociedad Comercial del Plata, 2600%, Aluar, 2300%, Transportadora de Gas del Norte, Transener, Transportadora de Gas del Sur y Edenor fueron las empresas que más subieron. Como vemos, en general todas tienen que ver con el sector energético y metalúrgico, siendo las empresas más rezagadas las que tienen que ver con el sector bancario argentino, Superville, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y el Banco Francés. También YPF viene rezagada con respecto al sector energético, subiendo en los últimos 4 años 900%, inclusive por debajo de lo que rindió el índice Merval. Telecom, la más atrasada del índice, habiendo subido en los últimos 4 años 400%, Loma Negra 681%, Cresut 990%, Cablevisión 525%, Holcim 643%, Mirgor casi palo a palo con lo que rindió el índice Merval, 1258%. Así que si hoy me preguntan, yo me estaría posicionando o inclinándome, poniéndole alguna fichita a aquellos sectores que vienen más rezagados, tanto con respecto al promedio del índice Merval como a la inflación, como por ejemplo pueden ser el sector bancario, sector de la construcción y de telecomunicaciones. La pregunta lógica es cuánto más puede llegar a bajar el dólar. Desde mi punto de vista, muy probablemente los mínimos del dólar ya los hayamos visto. Yo no veo un dólar por debajo de los 800 pesos. En cuanto a las acciones que componen el índice Merval, están técnicamente luchando con niveles de soporte muy importantes. En visión semanal, por ejemplo, Loma Negra está muy cerca de las medias móviles y también de una línea de tendencia alcista. Tenemos el precio importantísimo en los 960 hasta 930 pesos que pueden actuar como soporte. Si vemos la situación de Banco Macro es muy parecida en velas semanales de mediano plazo, estando sobre niveles de soporte en los 1600 pesos. Si los activos argentinos empiezan a caerse en este nivel de soporte, le siguen los soportes de mayor largo plazo en velas mensuales que tienen que ver con respecto a las medias móviles, en el que, por ejemplo, para Banco Macro tenemos la media móvil simple en torno a los 1200 pesos, lo que significaría una caída en pesos de cerca del 26-25%. Con el ritmo de inflación, la tasa de interés que hay, yo no veo los activos argentinos cayendo de forma tan considerable, al menos por ahora. Yo estaría muy atento a todos los soportes que tengamos en el mediano plazo, en velas semanales. Como siempre vemos las acciones, por ejemplo, Cresut, que en velas diarias está en tendencia bajista con un fuerte cruce de medias a la baja. Si vemos en velas en velas semanales de mediano plazo, tuvo una fuerte reacción con respecto a la media móvil ponderada de volumen en los 550 pesos aproximadamente por acción, un rebote del 13% aproximadamente. Es esta zona de precio la que hay que cuidar y hay que estar muy atentos, ya que en caso que vulnere a la baja, podría intensificarse la baja y podríamos entrar en una lateralización que podría durar entre 1, 2 a 3 meses. Con respecto a lo que puede pasar con el dólar y los dólares libres en general, hay que tener en cuenta que hoy en día la tasa de política monetaria fija una tasa nominal anual en 133%, lo que equivale a una remuneración de los pesos a una tasa mensual del 11%. Esto quiere decir que un dólar estable en el mismo nivel de precio durante un mes, aquel inversor que se posicionó en pesos a tasa de interés ya le sacó un rendimiento real en términos de dólares del 11%, y ni hablar si la estabilidad durara 2 o 3 meses. Las rentabilidades en dólares para los que estuvieron en pesos serían astronómicas. Y es esta la razón por la que yo no veo una lateralización en estos niveles, al menos del dólar. Es muy probable que si el dólar se tiene que apreciar, lo haga de esta manera. Quizás lo veamos cerca de los 1000 pesos nuevamente para diciembre, enero, y de ahí peguemos una nueva devaluación. Muy probablemente los mínimos
en pesos ya los hayamos visto y el resto de apreciación en términos reales lo hagan los precios de la economía subiendo, los salarios también, que vienen muy atrasados con respecto a la devaluación. Con respecto a los pasivos remunerados del Banco Central, hice algunas estimaciones. Con un dólar estable en 920 pesos, voy a acercar un poco más la cámara, con un dólar estable en 920 pesos, por ejemplo, a finales de noviembre del año 2023, los pasivos remunerados del Banco Central, que hoy son 13.700 billones de pesos, pasarían a 15 billones de pesos, lo que en términos reales significarían 16.500 millones de pesos, un incremento de 15.000 a 16.500. Si la estabilidad en el tipo de cambio se siguiera un mes más hasta el 31 de diciembre del año 2023, finales de este año, los pasivos remunerados ya alcanzarían casi los 17 billones de pesos y los 18.500 millones de dólares, y si siguieran un mes más hasta finales de enero, ya nos estaríamos acercando a los picos que tuvimos anteriormente, cerca de los 20.000 millones de dólares de pasivos remunerados en el Banco Central, y son en estos picos cuando empiezan a tener fuertes presiones devaluatorias. Yo veo bastante imposible con este nivel de tasa de interés, con estos niveles de inflación, que el dólar pueda llegar a mantenerse estable más de 2 o 3 meses. Si bien es probable, por la misma dinámica, por ejemplo, de los datos de inflación, que luego de haber tocado picos tengamos algunos que otros meses a la baja, donde también es posible tener algún tipo de lateralización del tipo de cambio dólar libre. Vuelvo a repetir, con estos niveles de tasa de interés, en tan solo un mes, si el dólar se mantiene, ya le sacás 11% de ganancia. Si se mantiene 2 meses rondando el mismo nivel de precio, ya le sacás 22%, por lo que en muy poco tiempo, digamos, ya empiezan a existir presiones o incentivos a los que estuvieron en pesos a volver a dolarizarse y tomar ganancias. Por lo que, desde mi punto de vista, estos precios del dólar son dólares, son precios de dólar como para empezar a comprar o empezar a acumular CDR, obligaciones negociables. En cuanto a los activos locales, hay que estar muy atentos a los soportes de mediano plazo, ya que la dispersión con respecto a las medias móviles que existen en visión de largo plazo es bastante elevado, y en caso de perder estos niveles de soporte estaríamos hablando posiblemente de correcciones o lateralizaciones un poco más importantes que hagan que en términos reales las valoraciones de las empresas del índice Merval caigan y tengamos costos de oportunidad bastante elevados con respecto a la tasa de interés de la renta fija. Vuelvo a repetir, a todos aquellos que estén a tasa de interés en pesos y vean un dólar lateral o un dólar relativamente quieto, no se enamoren de la tasa de interés en pesos. Los problemas que nos llevaron a esta dinámica inflacionaria, devaluatoria, siguen estando presentes. La tasa de interés es altísima y le pone piso a la estabilidad del tipo de cambio. La expectativa devaluatoria recién empezaría a cambiar si el gobierno fuese capaz de incrementar reservas, achicar las brechas entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo y empezar a bajar la tasa de interés. Mientras esta tasa de interés se mantenga o la tengan que subir porque tenemos otra rueda de devaluación, esta dinámica de más inflación, más devaluación y periodos de estabilidad del dólar más cortos van a ser cada vez más recurrentes hasta que se vuelva insostenible esta dinámica. Así que sea quien sea el próximo gobierno, la expectativa de devaluación y la recomendación de mantenerse dolarizado no van a cambiar hasta que esta dinámica no se desarme, tanto de pasivos remunerados de Banco Central que no hacen más que crecer, tasa de interés que no hace más que aumentar, brecha entre tipo de cambio oficial y tipo de cambio paralelo que se mantienen altas, y reservas por parte del Banco Central que no paran de caer y que al día de hoy siguen en términos reales en reservas negativas. No quiero alargar mucho más el video, eso es lo que estoy pensando. Hay oportunidades de compra en la renta variable argentina. Le prestaría por demás atención, como ya vimos, a los sectores que vienen más por detrás. Sobre todo si hay una apreciación del peso, un veranito cambiario, digamos. Le tiraría un par de fichas al sector bancario, al sector de la construcción. El panorama de renta variable igualmente está bastante complicado a nivel mundial. Hay posibilidades ciertas de recesión, tasa de interés en Estados Unidos bastante alta y persistente en el tiempo, lo que le mete presiones al nivel de actividad económica global y a la valoración de empresas, le mete presiones fuertes a la baja, por lo que hay que estar muy atentos. Espero que te haya gustado el video, puedes decirme qué pensás en los comentarios. Vuelvo a repetir, te invito a que te unas al grupo de Telegram de Inversión Fundamental. Ahora sí, sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.